Bendiciones, mis amados hermanos, y bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Me da mucho gozo tener la magnífica oportunidad de dirigirme a ustedes en tan hermoso mensaje. Espero que nos pueda ser útil para la edificación, pero también para el crecimiento del conocimiento de la voluntad de Dios. Mis hermanos, quiero que en esta ocasión tratemos de considerar lo que nos enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículos 7 al 13 y de forma específica el mensaje sobre la iglesia en Filadelfia. Con ello, aprendemos que Jesucristo está en medio de la iglesia fiel. Ese es el tema central que nos tendrá ocupados durante estos minutos y espero le pueda ayudar a usted con mucha interés y también edificarse. Esta iglesia es interesante porque ocupa en el recorrido de las 7 iglesias, ocupa el lugar número 6. Y en ello podemos apreciar entonces que pareciera ser que debió ocupar el lugar número 7 por el mensaje al cual Jesucristo se refiere. Mas, sin embargo, aprendemos que esta es la voluntad de Dios. Y el número 6, aunque parezca un poco extraño, aquí no importa, tiene una connotación maravillosa del cual se refiere sobre la iglesia en Filadelfia. Yo, por causa de tiempo, voy a obviar algunos aspectos históricos de esta ciudad, de esta localidad. Y más, quiero enfocarme sobre los asuntos espirituales del mensaje referido para esta iglesia. Así que sin mayor dilación, quiero invitarlos a que abra conmigo la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13, la cual leemos de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bienvenidos entonces a este estudio y espero en el Señor, como dije antes, nos ayude a comprender primeramente algunas cosas muy necesarias que el Espíritu Santo quiso plasmar aquí. Cuando dice la Escritura, escribe al ángel. Empezando con este mensaje, es importante que usted entienda el protagonismo que tiene Jesucristo en este libro de Apocalipsis y en esta congregación, pero también es importante que entienda el protagonismo que van a tener los ángeles. Un texto que nos puede animar a entender mejor el santo propósito de ellos. Nos dice Hebreos capítulo 1, el versículo 14. No son
todos estos espíritus ministradores enviados a servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pregunta. Y por supuesto que la respuesta es sí, ellos son enviados. Pero veamos entonces en su contexto qué es lo que aquí el libro nos presenta. Veamos la posición predilecta de Jesucristo en este libro. Y también que es el énfasis por el cual dice, escribe el ángel de. Bien, como referencia en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 13, señala lo siguiente. Leemos que dice, versículo 13, que dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Vemos que la primera referencia es que Jesucristo dice está en medio de los 7 candeleros. Abajo, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero también añade en el versículo 16, de acuerdo a la visión que Juan ve, y dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Sí, Jesucristo tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. Y el versículo 20 nos da la explicación nuevamente diciendo, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. También en el capítulo 1, versículo 4, señala que hay un ángel que ayuda a Juan a darle el conocimiento y servirle como guía de lo que él tiene que ver y también oír. En el capítulo 4, versículo 5 y capítulo 5, versículo 6, dice también que está referido de que estos espíritus o este espíritu, los 7 espíritus del versículo 4 que están delante de su trono son también lámparas. Y estas lámparas, dice, son el espíritu o los 7 espíritus enviados para dar el conocimiento. Así terminaremos señalando lo que dice respecto a esta iglesia. De esto dice el Espíritu a las iglesias, pero eso será la conclusión. Sin embargo, la partitura de este libro en el capítulo 1, versículo 11, también leemos que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Así que Juan va a tener una referencia primero de lo que ves. Abajo estaremos dando un poquito de explicación más al respecto. Y dice el capítulo 4, el versículo 1, como referencia que aporta, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, referencia del primer ángel que le introducía. Y le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que hay 3 episodios. Primero, lo que ves. Segundo, después de estas y las cosas que sucederán después de. Es lo que ya hemos referido. Sin embargo, es importante ver la ejecución de cómo este mensaje se va a dar, no solamente a través o para las iglesias, sino también cómo este mensaje se va a dar al transcurrir todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3:22, leemos haciendo una referencia de que los 7 candeleros reciben por vía de 7 ángeles el mensaje. Número 2, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice que los 7 sellos son abiertos precisamente por el Cordero. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, las 7 trompetas las tocan 7 ángeles, de los cuales pues obviamente son protagonistas, pero también en el capítulo 10, versículos 3 al 4, las 7 truenos los emite un ángel. El capítulo 16, versículo 1, las 7 copas de ira son derramadas también por los 7 ángeles. Y no estamos pensando de que
Realmente hay muchos ángeles en cuestión, más que 7 u 8 ángeles contando el que Juan le está ayudando e introduciendo. Sin embargo, si hay más, no hay ningún problema por eso, pero son ellos los ejecutores del conocimiento que Dios está revelando. Sin embargo, encontramos que Jesucristo hace o tiene un lugar predilecto en todo el libro de Apocalipsis. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 5, Jesucristo se muestra en medio de su iglesia y reclama su gloria y su soberanía. En el capítulo 8 hasta el capítulo 18, versículo 24, Jesucristo ocupa en medio de los poderes gubernamentales, reclamando así también su soberanía. Pero también en el capítulo 19, versículo 22 al 21, encontramos a Jesucristo en medio del cielo, con la iglesia entronizada y siendo Él el objeto de adoración eterna como el único y también soberano. Mis hermanos, es importante ver la figura de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo que indica y señala desde el inicio hasta el final, que su iglesia gloriosa está con Él y que en medio de ella, Él goza un lugar de privilegio y que también tiene sus agentes para dar a conocer el conocimiento que también tenemos, cuando menos revelado. En la primera, entonces, sección de los versículos como explicación nos da el primer gran aporte. Recordemos, estamos viendo el tema, Jesucristo está en medio de la iglesia fiel. En el versículo 7 leemos lo siguiente. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Mi hermano, es importante que usted entienda que Jesucristo aquí presenta su aceidad ante los gobernantes, es decir, todos aquellos atributos espirituales, todos aquellos atributos divinos que le acreditan como el único Dios verdadero. Esto dice el santo. En la visión espiritual, de acuerdo a lo que se lee en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8, vemos a Jesucristo siendo adorado. Tanto dice por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, incluso dice todo lo creado, se ve postrado ante su presencia, cantando, orando o replicando, santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso, porque usted es digno de recibir la alabanza, la gloria, la riqueza, el poder, la sabiduría y todo, absolutamente todo lo creado, dice, daba honra y gloria al Cordero, porque decían, por su voluntad existen todas las cosas y todo fue creado por usted. Jesús es el santo. Él reclama este privilegio, Él reclama esta parte de su divinidad. Y no solamente lo reclama para sí, sino que también nos pide que al igual que Él podamos ser santos. También señala que Él es el verdadero. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 6, Él señala que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie vino al Padre si no es por mí. Si hay un reclamo que conocieron sus detractores, sus enemigos, si hay un aspecto que quedó sumamente claro ante todos los discípulos, que muchos de ellos cayeron de rodillas y que también después pregonaron esta gran verdad, es que Jesucristo era verdadero. Y por eso entregaron y dieron su vida. La iglesia hoy tiene que ocuparse de predicar a un Cristo verdadero, a un Cristo real. Y aunque el mundo esté ceñido con leyes
supuestamente modernas, y aunque el mundo esté envuelto en conocimientos supuestamente modernos, la iglesia debe dejar de un lado las tradiciones, las opiniones, sus pensamientos, las críticas, las murmuraciones, los pleitos entre los hermanos, y en vez de apostar quién tiene más conocimiento, es enfocarse en darle a conocer al mundo que Jesucristo es verdadero, que Él es la única fuente para poder encontrar la salvación que tanto el mundo necesita, que Él es la verdad y por esta verdad vino a morir y por esta verdad volverá para salvar a todos los que aman, no solamente a Él, sino que también aman esta única verdad. También señala el que tiene la llave de David. Esta expresión la encontramos señalada o indicada o tomada también de lo que señala Isaías capítulo 22, el versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Este texto es profético. Y se lo está indicando a uno de los sirvientes de la casa real, porque el trono había sido usurpado por los enemigos. Judá había caído y con sus regentes solamente tenía. Dios hace promesa a su pueblo que volverá a recuperar la llave que se perdió, la llave necesaria del palacio real, del trono real, de el verdadero Mesías. Jesucristo vino a recuperar la llave que se había perdido, la llave del palacio que había sido cerrada por el pecado de su pueblo. Él vino a traernos la buena noticia, a sentarse a la diestra de Dios y decirle también a sus discípulos: yo tengo la llave del reino. Y fue entregada como la apertura para que este reino, de acuerdo a lo que dice Daniel, sea un reino sempiterno, sea un reino que destruya a todo el resto de reinos, y es un reino que durará para siempre. De este reino, Jesucristo se refirió que ni las puertas del Hades tendría la llave, la suficiencia para derrotarlo. Podrá haber pestes, podrán haber hambres, podrán haber enfermedades, podrán haber guerras, podrán haber cataclismos y muchas otras cosas podemos la humanidad confrontar y enfrentar. Pero saben, hay algo seguro: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni ningún poder, ni ninguna plaga, nada ni nadie puede destruir la iglesia del Señor, porque Él tiene la llave. La llave le pertenece a Jesucristo. Él es el dueño. Tenemos un dueño que por la gracia de Dios le fue entregado este poder, y nosotros somos influenciados por medio de Él. Él es el dueño de la casa, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Él dice quién entra y quién no. Pero tenemos la maravillosa oportunidad de tener un evangelio que cada día nos invita a los que ya estamos dentro a que permanezcamos fiel, y a los que no han entrado, que lo reciban, porque el medio de entrar a esta ciudad, el medio de acercarnos al trono de su gracia, es por medio del evangelio, es por medio de Jesucristo, es por su autoridad, porque necesitamos estar en Él. El versículo 8 nos señala la omnisciencia de Jesucristo en medio de la iglesia. Él dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿Qué mensaje más hermoso? Yo no puedo ver otro mensaje más lleno de elogio, lleno de paz, lleno de consolación, que el mensaje que recibe la iglesia de Filadelfia. Primero le dice que todo lo conoce: yo conozco tus obras. Mis hermanos, de la manera en que Jesucristo un día le dijo a Natanael: cuando te vi debajo de la higuera,
yo sabía que usted es un verdadero judío en el cual no hay engaño. Yo espero que Jesús también esté diciendo de nosotros, mis hermanos, yo conozco tus obras. Yo espero que Jesús esté refiriéndose sobre usted. Yo conozco tus obras, mis hermanos. Yo espero que Jesús también pueda decir de nuestra congregación, yo conozco tus obras. ¿Saben qué? Esto afirma una cosa muy importante. Jesús no nos ha olvidado. Jesucristo no nos ha rechazado. Todo lo contrario. Tiene cuidado cada día. Él dice que el amor por su iglesia, en este amor manifiesta que la cuida, que la sustenta, que la ama, que la protege, tal cual el esposo a su esposa. Jesucristo dice, yo conozco tus obras, pero también le dice a esta iglesia, he puesto delante de ti una puerta abierta. Todos sabemos que esto significa una gran oportunidad. Yo no sé qué cosas le habían sido cerradas por dificultad a esta iglesia. Porque en contraste parece ser que esta iglesia tiene poca fuerza. Pero dice, he puesto en ti una puerta abierta, una gran oportunidad. Él todo lo da, todo lo posee y todo lo da. Porque todo lo puede. La cual dice, nadie puede cerrar. Ya he dicho que podrán venir pestes, podrán venir hambres, podrán venir lo que venga. No importa lo que venga. Nada puede cerrar la oportunidad a que la iglesia pregone la única verdad por el cual este mundo existe y por el cual ella también subsiste. La verdad del evangelio. Esta es una puerta maravillosa. Que sigamos proclamando la segunda venida de Cristo. Que sigamos proclamando que la palabra de Dios es verdad. Que sigamos proclamando que la Biblia es la palabra de Dios. Y no esperen que el mundo va a mejorar. Cada vez tendremos un mundo peor. Un mundo que tratará de hacer posible que la iglesia se vea deshecha. Que la iglesia le calle la boca. Posiblemente muchos atacarán el fundamento de nosotros, la palabra de Dios, como un libro cualquiera. Y no importa, ya en el pasado han tratado de eliminarla y tratarán de hacerlo en el presente y tratarán de luchar contra la iglesia, pero no se preocupe. La puerta nadie la puede cerrar. Como decía Pablo, si yo estoy preso, mi boca no lo está. Necesitamos cristianos que sean como Eutico, que estén dispuestos a dar testimonio de Jesucristo y de esta misma iglesia, porque de ella vamos a aprender cosas hermosas realmente que dice. Porque aunque tienes poca fuerza, es decir, que todo lo ve, Jesús lo está observando, era una iglesia que tenía poca fuerza. La mayoría de comentaristas también y grandes escolásticos llegan a la conclusión de que esta iglesia tenía pocos dones que la facultaban. Si la comparamos con la iglesia de Éfeso, esta iglesia no tendría tantos dones espirituales, pero tenía algo muy importante que es lo innato. Esta fuerza no era medida por los dones espirituales que ella tendría, sino que era medida por el amor, la fidelidad de ella. Y esto es muy importante, porque la poca fuerza no le restaba para guardar la palabra. La poca fuerza no le restaba bajo ninguna circunstancia negar el nombre de Cristo. Mis hermanos, no es el conocimiento el que hace fuerte a una iglesia. Tampoco es los dones que podrían manifestar. Lo que hace fuerte a una iglesia es que ame a Jesucristo, que sea fiel y obediente a su palabra. Ahí está la fortaleza. Y esta iglesia tiene fortaleza porque Jesucristo, como todo lo sabe, Él dice, has guardado mi palabra. Qué bonito, mis hermanos, que nos ocupemos, que la iglesia esté ocupada del afán más grande de su vida, guardar la palabra. Atesoremos esto, disfrutemos esto. La palabra de Dios es viva. Esta tendrá como fin cuando la iglesia guarda la palabra, cuando permite que Cristo sea el centro, que Él ande en medio de ella, el resultado será
que los hermanos no negarán el nombre del Señor. La palabra produce en los cristianos una fe inamovible. Esto se llama madurez espiritual. Pero tengo que seguir porque falta todavía mucho camino por recorrer, lo que Jesucristo le da como mensaje a esta iglesia. Así que aprendemos también lo que señala o indica el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser apóstoles, a los que dicen, ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se entreguen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si el pasaje anterior era poderoso, ¿cómo no lo será este? Mis hermanos, miren la omnipotencia de Jesucristo mostrándose para defender a esta iglesia. Y es que nosotros tenemos que ocuparnos de defender el testimonio de Jesucristo. Y Jesucristo se ocupará de defender el testimonio de nosotros. Eso es muy importante que usted lo sepa. No temáis a los hombres, témame a mí, dice el Señor. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Él todo lo somete. No hay nadie que se escape de su poder. No hay nada que pueda pensar que es autoritario, que tiene todo el control, que él manda. No, está muy equivocado. Él va a sacar la cizaña, la que no sirve, todo lo que estorba, todo lo que es del diablo, no cabe dentro de su santa iglesia. Dice que todo lo controla. Dice, yo haré que vengan y se postren ante tus pies. Y esta es una promesa futura. Allá en la parábola, sí, en la parábola de Mateo capítulo 13 del trigo y la cizaña, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña que el enemigo puso? Él dice, no, déjenla que crezca juntamente. Va a llegar el momento en que el fruto es el que va a definir dónde va cada quien. Mis hermanos, la iglesia está llena de gente que no ama a la iglesia. En la iglesia también hay gente que no ama la verdad. En la iglesia hay gente que ama otras cosas, pero no al Señor, no ama la verdad, no le importa la verdad y compara la verdad con cualquier otra cosa que se vende por allá afuera. Muchos piensan que la verdad de la iglesia puede ser comparada con el sectarismo, puede ser comparada con muchos conocimientos por allí que son erráticos y fantasiosos. No se equivoque. Eso parece ser bueno. Eso parece ser inocuo, pero están equivocados. Yo haré que vengan y se postren ante tus pies. Habrá un momento en que aquellos que se ríen de nosotros, en aquellos que piensan en que somos un cualquiera, habrá momento hoy que nosotros lloramos. Para ellos será algún día dolor y tristeza. Haré que vengan y se postren ante tus pies. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Hay muchas cosas que tenemos que aprender a tolerar de la gente que nos odia. El cristianismo es sinónimo de desprecio hoy en día. La iglesia está siendo acorralada por muchos ideales perniciosos, carnales y satánicos. Doctrinas de demonios se están tendiendo y entretejiendo para controlar con leyes, para controlar con conocimientos, para afectar las mentes débiles y destruirlos y acabarlos de su fe. Sin embargo, dice Jesús, ellos también tendrán su pago. Y reconozcan que yo te he amado. El término amado significa que Jesús la ha defendido, que Jesús la ha sustentado, que Jesús la ha salvado, que Jesús la ha glorificado, que Jesús ha mostrado que Él es el dueño de ella, que Él es la cabeza, que yo te he amado. Filipenses capítulo 2, el versículo 11,
Dice, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará ante mí, dice el Señor. Para todos los que se ríen, se burlan de nosotros, el turno también a ellos les llegará. Ese momento también llegará. Pero su galardón para los que le aman, de acuerdo al versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. A esta iglesia Jesús le está prometiendo un galardón para los que le aman. Primero, les va a guardar porque ellos han guardado su paciencia. Han sido cristianos que han sido sometidos. Jesús reconoce que estos cristianos han sido sometidos a las penalidades, al sufrimiento, a las tribulaciones. Sin embargo, dice, han guardado la palabra de mi paciencia, es decir, la misma copa que Jesús tuvo que tomar un día. Los hermanos de Filadelfia habían seguido las mismas huellas. El cristianismo vino para padecer, para sufrir por la causa de Cristo. Vino para que nosotros mostremos la fortaleza de nuestra fe. El cristianismo está para que nosotros le mostremos al mundo cuál ha sido la humillación que hemos recibido para bien de parte de Dios. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que le ha de venir al mundo entero. Habrá un momento de juicio. Sí, el mundo será enjuiciado tarde o temprano, y en ese día nosotros seremos guardados, porque en ese día, en vez de estar llorando por tristeza, estaremos llorando por gozo. En ese día, en vez de estar temblando por miedo, estaremos temblando por temor. Y esto lo hace muy diferente. Este será este día será en que Dios va a gratificar nuestros corazones por la fe y obediencia, y los que no van a sufrir pena de eterna perdición. Para probar a los que moran sobre la tierra, yo sé que posiblemente para esta iglesia tenía una repercusión no muy lejana. Algunas cosas iban a pasar con ellos y algunas aflicciones les vendría sobre esta comunidad. Sin embargo, tiene una repercusión espiritual también para todos nosotros. Continuamos con los siguientes versículos, porque dice versículos también 5 y 6, versículos 11 y 12. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí aprendemos el pregón para aquel que es fiel. Jesucristo anda en medio de la iglesia fiel y tiene un pregón para ellos. He aquí, yo vengo pronto. Y esta no es exactamente una amenaza, tampoco es una advertencia, porque los cristianos estamos esperando al Señor. He aquí, yo vengo pronto. Es una promesa segura. Es un pregón que le dice al cristiano tenga su máxima visión. La máxima visión de un cristiano es pensar que Jesucristo viene pronto. ¿Sí? La otra máxima es la máxima en su misión. Retén lo que tienes. No importa cuánto tenga usted que soportar. No pierda su misión. Retenga lo que el Señor le ha dado. El evangelio es incomparable. La salvación es única y el valor de ella no puede ser comprado por ningún precio. Retenga lo que el Señor te ha dado. El perdón y la paz no se compran. Se reciben como un regalo solamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Para que ninguno tome tu corona. Es cierto, la salvación se puede perder. Máxima acción. Ninguno tome tu corona. Voy siempre hacia adelante. La corona es mía. Me pertenece. Jesús me la dio. Él me coronó de gloria. Él me coronó de la gran bendición que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Su promesa al vencedor, el versículo 12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que, como promesa al vencedor, le hará una fortaleza. ¿Recuerdan en la primera foto que vieron? Voy a pasarla un momentito. Esa primera foto dice entonces que esta era la entrada a la ciudad de Filadelfia, y todo visitante podía ver estas dos grandes columnas, y el que vivía allí podía gozarse de ver estas dos grandes columnas. Dice Jesús: yo le haré columna en el templo de mi Dios. Más que ver una columna en una ciudad, usted será columna en el templo de mi Dios. Es decir, será fortaleza para siempre. Le daré morada, nunca más saldrá de allí. Bendito Dios, que ese lugar eterno hará de nosotros una morada también eterna. También dice: le dará el conocimiento genuino. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y esto me retrotrae hasta allá, Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde le preguntan: ¿cuál es mi nombre? Él dijo: yo soy el que soy, yo soy. Hermanos míos, eso es muy importante que usted lo entienda. Ahora somos hijos de Dios, pero en potencia, en promesa tenemos que algún día seremos hijos de Dios para siempre. Y este nombre nada nos los quitará, porque Dios nos hizo con esta naturaleza. Dios nos hizo naturaleza hijos de Dios. La perdimos por el pecado, la hemos recobrado por el evangelio, pero algún día será garantizada que será eterna. Este nombre, dice, es un nombre nuevo, el nombre que garantizará que para siempre seremos hijos de Dios, nuestra identidad verdadera. Que Dios nos permita poder alcanzarlo. Finalmente, dice la palabra de Dios: he aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto termino, hermanos, mi corta disertación, indicándoles que Jesucristo no solamente anda en medio de una iglesia fiel, sino que viene por una iglesia fiel, viene por una iglesia gloriosa, viene por una iglesia santa, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque Él espera presentarla una iglesia gloriosa, como leemos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Filadelfia, podemos concluir diciendo que cumplía todos los estándares de una iglesia fiel, gloriosa y santa, donde Jesús anda en medio de ella con toda tranquilidad. Esperamos en Dios que Jesús camine en medio de nosotros de la manera en que también se presenta delante de esta iglesia, y podía hacerlo por la fidelidad de ella. Y que este mensaje que hemos recibido de parte de Jesucristo para esta iglesia conforte nuestras vidas, para que podamos entender no solamente que nuestra vida tiene que ser fiel al Señor, sino que Jesucristo reclama un lugar que solo a Él le pertenece. Que Dios nos bendiga a todos.